gracias por la invitación al comité organizador, por darnos este espacio para presentar esta mesa, este simposio, a cargo del doctor Francisco Pellicer. Yo soy el investigador responsable o principal de este proyecto, del que tienen ustedes la primicia. Es la primera vez que vamos a presentar resultados de este proyecto, pues bueno, de hace 3 años, que en algún momento me acerqué al doctor Lenin. Había una alumna que quería hacer un proyecto de tesis y de ahí surgió este gran proyecto. Dentro de las hipótesis o teorías, bueno, hipótesis todavía para explicar el origen o la etiología de la esquizofrenia, que es un trastorno muy complejo que no hemos podido aterrizar como una historia natural, como una enfermedad, hay 2 vertientes muy importantes. Es la hipótesis del neurodesarrollo y la hipótesis neurodegenerativa. En años recientes ha cobrado más importancia una explicación desde, como hablaba el doctor Francisco Pellicer, desde el punto de vista del modelo inflamatorio. Se habla que la condición o el estado de psicosis es una condición tóxica para quienes la padecen. Algunos hacen el análogo al área de medicina general, a la fiebre. En el área de psiquiatría, el parámetro de psicosis es análogo, habla de la gravedad. Sabemos que cuando un trastorno mental cursa con síntomas psicóticos, o algún sujeto en algún momento de su vida llega a cursar con síntomas psicóticos, ya sea por el consumo de sustancias o alguna condición médica, un cuadro depresivo mayor, un trastorno de personalidad grave, un trastorno bipolar, que llega a cursar con síntomas psicóticos, hablamos de gravedad, hablamos de que es un cuadro muy grave. Por eso se habla que la condición en sí, entre más tiempo el paciente está psicótico, sobre todo un paciente con esquizofrenia, condiciona más deterioro. Y es una de las líneas más importantes. Actualmente tenemos un proyecto muy grande que está tratando de evaluar cuáles son los marcadores inflamatorios o a nivel sistémico o a nivel inmunológico que pueden servir para predecir una condición, en algún momento la transición a un episodio psicótico en comparación con sujetos sanos. De lo que se ha debatido también tanto, qué tan probable es que los mismos antipsicóticos puedan propiciar esos cambios. Y también estamos estudiando una población particularmente interesante, que es la población de los pacientes resistentes al tratamiento y los pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento. Entonces, para mí es un honor presentar los primeros resultados de este proyecto. Para esto me voy a permitir pedirle a la próxima doctora, a Samantha Álvarez Herrera, que es especialista en bioquímica clínica por la UNAM. Ella recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios en posgrado. Tiene 4 artículos publicados en revistas indexadas y realiza actualmente sus estudios doctorales en el programa de Ciencias Biomédicas, y precisamente es una de las líneas más importantes de este gran proyecto. Ella es una parte medular de este proyecto. Nosotros desde el área clínica, desde la clínica de esquizofrenia, el doctor Ricardo Zaraco, actualmente el coordinador, el doctor Mauricio Rosell, que es el otro médico adscrito, son los que coordinan el reclutamiento de los pacientes, se complete la muestra y evalúan todas las características clínicas, pero ella es fundamentalmente quien se hace cargo de todos los análisis de laboratorio, que incluso nos ha ayudado para que puedan concluir su estudio de alta especialidad, 2 estudiantes recientemente y algunas tesis de estudiantes de especialidad. Entonces, para mí es un honor presentarla, que ella nos va a hablar acerca de, cuáles son los resultados preliminares hasta ahora. Adelante, Samantha. Hola, buenos días. Agradezco al doctor Escamilla por la invitación que me hizo para presentar estos resultados preliminares de este gran proyecto que se realiza entre la Clínica de Esquizofrenia y el Laboratorio de Psicoinmunología. Y bueno, hace todavía algunos años era complicado
entender que existía una relación entre el sistema inmunológico y la esquizofrenia. Sin embargo, con el tiempo ha sido necesario un enfoque de investigación que considere la interacción de circuitos biológicos o de supersistemas, ya que este enfoque parece ser aún más apropiado para entender los procesos patofisiológicos de muchas enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, la base de esto tiene que ver con la relación entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central y el sistema inmunológico tienen una interacción bidireccional, en la cual el sistema nervioso libera neurotransmisores y neuropéptidos que comunican con el sistema inmunológico y este genera una respuesta con liberación de citocinas y otro tipo de moléculas solubles. Esta interacción, como lo mencioné, es bidireccional y genera que existe un balance homeostático entre el organismo en general. Digamos que esto es un voluntario sano, una persona totalmente sana. ¿Qué sucede cuando existe una alteración en uno de los sistemas? Por ejemplo, la presencia de esquizofrenia. Lo que sucede es que existe un daño en el circuito cerrado. Entonces, la liberación de neurotransmisores y neuropéptidos van a generar que haya una respuesta alterada de la respuesta inmunológica y este a su vez va a generar una respuesta alterada que va a aumentar el daño en todo el sistema cerrado. Esto es, por ejemplo, el episodio psicótico agudo que tiene el paciente. Sin embargo, el paciente comienza a consumir medicamentos, por ejemplo, fármacos antipsicóticos, que es lo que generalmente se utiliza. Y lo que va a generar el consumo del fármaco va a ser una mejoría en la respuesta del sistema nervioso central. Y esto lo observan los psiquiatras con una disminución de la sintomatología clínica. Esto va a generar que al disminuir y no redimir totalmente el daño, va a mejorar todo el circuito cerrado. Y el sistema inmunológico va a generar una respuesta mucho mejor que la que tenía anteriormente. Y esto va a generar que, de forma general, el circuito se mejore. Pero también se ha demostrado en diversa bibliografía que el medicamento antipsicótico tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico y todavía no sabemos bien cómo es que lo modula. Esto, a su vez, se considera que tiene un efecto antiinflamatorio y mejora todavía más el circuito cerrado. Esto genera finalmente que el paciente pueda tener una mejoría farmacológica, pero por supuesto nunca va a llegar a tener una respuesta como un voluntario sano. Entonces, con base a esto que les acabo de explicar, el Laboratorio de Psicoinmunología y la Clínica de Esquizofrenia lo que hicieron fue hacer un proyecto enorme, cuya finalidad es evaluar la respuesta inmunológica sistémica de pacientes con esquizofrenia en diferentes etapas de la enfermedad. Vírgenes o lavados a tratamiento, pacientes que responden o que son resistentes a él, y pacientes que tienen un consumo crónico de antipsicóticos principalmente atípicos. Y la idea es establecerle una correlación entre los parámetros moleculares detectados y el estado sintomático de los pacientes. Entonces, en pocas palabras, la finalidad de este gran proyecto es encontrar marcadores que puedan ayudar más que el diagnóstico al seguimiento clínico de los pacientes con el consumo de los antipsicóticos. Entonces, los resultados que les voy a mostrar son una pequeñísima parte de todo este proyecto y los criterios de inclusión para este proyecto o este mini proyecto son pacientes con diagnóstico de esquizofrenia de acuerdo al DSM-5, que sean hombres o mujeres entre 18 y 55 años, que sean vírgenes a tratamiento o lavados a tratamiento de por lo menos 4 semanas, y pacientes que consuman o que estén bajo tratamiento farmacológico con risperidona de 1 a 36 semanas. Es importante mencionar que estos pacientes solo están bajo tratamiento con risperidona, es decir, no consumen ningún otro medicamento que tenga función en el sistema nervioso central y tampoco en el sistema inmunológico.
Y bueno, obviamente que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado. De una forma muy rápida y esquemática les presento el trabajo que se realiza. Entonces, el área clínica nos apoya para la captación de los pacientes en el área de APC, en preconsulta, en consulta externa y en la clínica de esquizofrenia. Los médicos nos apoyan con la aplicación de las escalas, principalmente la escala PANSS, y la firma del consentimiento informado. Posteriormente se toma la muestra de sangre periférica, se separan las células mononucleares de sangre periférica, que son nuestro modelo, y se obtiene el RNA mensajero, se cuantifica, se obtiene la integridad de este mismo y se sintetiza ese DNA por medio de retrotranscripción. Posteriormente se cuantifica la expresión de genes mediante PCR en tiempo real. Los resultados que les voy a mostrar son la expresión de receptores la expresión de genes de receptores de dopamina y serotonina. De dopamina estamos hablando del receptor D3, D5 y del transportador DAT. Y de serotonina estamos hablando del receptor 5-HT2A y del transportador SERT. Listo. Y bueno, de primera instancia tenemos los datos demográficos de los pacientes, tenemos voluntarios sanos para comparar, pacientes vírgenes a tratamiento, lavados de por lo menos 4 semanas y pacientes que consumen de 1 a 36 semanas, llevan consumiendo el medicamento de 1 a 36 semanas. Tenemos una diferencia en la edad entre los pacientes lavados y con tratamiento. Sin embargo, consideramos que esto tiene que ver porque no es el primer episodio que tienen estos pacientes. Entonces, al aumentar la N, por supuesto, esperamos que esta diferencia se elimine. Y tenemos los resultados de los análisis estadísticos de las escalas clinimétricas entre grupos. Y podemos observar que los pacientes lavados y pacientes con tratamiento presentan una diferencia, principalmente, como se considera en la literatura y se puede observar en la clínica, de la PANSS total y de la escala o subescala positiva. Y bueno, los primeros resultados, lo primero que teníamos que saber es cómo está un paciente con esquizofrenia que nunca ha consumido medicamentos o que los ha consumido. Es decir, ¿qué sucede en este paciente simplemente por presentar la enfermedad? Y lo que encontramos es que los pacientes simplemente por tener esquizofrenia presentan alteraciones en la expresión de sus receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos en células del sistema periférico, en células mononucleares que son principalmente monocitos y linfocitos. Entonces, los dos sistemas están alterados. Están alterados los receptores D3, D5 y DAT. No encontramos diferencia por ahora de la expresión de D3 en pacientes lavados, pero consideramos, por supuesto, que es la N, porque tiene una tendencia a aumentar. Sin embargo, nos sorprendió muchísimo que la mayor diferencia que existe es en los receptores serotoninérgicos. Y si lo buscamos en la literatura, la mayoría de los estudios se enfocan en la búsqueda de alteraciones en el sistema dopaminérgico. Hay una tendencia a irnos todavía por la teoría dopaminérgica, pero los resultados interesantes que encontramos y no consideramos que íbamos a encontrar fue la alteración del sistema serotoninérgico. Y bueno, uno de los principales receptores que nos importaban era el receptor 5-HT2A, porque el fármaco que utilizamos en este proyecto es un fármaco que tiene unión bastante importante a este receptor. Y encontramos que existe una correlación importante negativa entre la cantidad de la expresión de este receptor con las semanas del tratamiento farmacológico. Es decir, a mayor tiempo que se consume el medicamento, disminuye la expresión de estos receptores serotoninérgicos. Entonces, lo que consideramos es que el paciente de primera instancia tiene alteraciones en el sistema inmunológico, en la expresión de receptores por la enfermedad, como lo vimos anteriormente. Pero con el consumo del medicamento vuelve a disminuir la expresión de estos receptores, es decir, regresa a un estado más parecido
al de un voluntario sano. Lo que hicimos fue también evaluar si existía algún tipo de correlación con expresión de receptores dopaminérgicos y no encontramos ningún tipo de correlación. Los receptores dopaminérgicos siguen elevados aún cuando se consuma el antipsicótico. Y por supuesto hicimos evaluación con respecto a las escalas clinimétricas y a los resultados que habíamos obtenido. A la escala y a las subescalas que habíamos encontrado diferencia significativa. Y por el momento no hemos encontrado una correlación que para nosotros sea realmente importante, arriba de 0.6, pero tiene una muy buena tendencia a tener una correlación entre el 5-HT2A y la escala PANSS total y la subescala positiva. Y nos interesaba mucho saber qué pasaba con la subescala negativa porque se relaciona la unión del fármaco a 5-HT2A a mejoría de la subescala y encontramos que no existe realmente una correlación. Entonces, esto nos abre muchas nuevas preguntas. ¿Qué pasa si no solo se consume risperidona, sino, por ejemplo, ahora se está utilizando una terapia dual de risperidona y antidepresivos, ¿no? Donde la principal unión de este fármaco es el transportador CERT, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? O si esto se replica en otro tipo de antipsicóticos, por ejemplo, olanzapina o, por ejemplo, clozapina, ¿no? Entonces, este es un pequeño pedazo de todo el proyecto que se ha realizado. Tiene para muchísimo, se están analizando pacientes con clozapina, y la idea es encontrar pacientes que vayan de 0 semanas a 5 años de tratamiento farmacológico. Y bueno, las conclusiones parciales de este pedacito de proyecto es que los pacientes con esquizofrenia en episodio psicótico agudo presentan diferencias significativas en la expresión de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos en células mononucleares de sangre periférica de comparar con voluntarios sanos. El tiempo de exposición a risperidona correlaciona con la disminución de expresión de receptores de serotonina de células mononucleares y este resultado no se reproduce con la expresión de receptores de dopamina. La escala PANSS total y la subescala positiva presentan una posible correlación positiva con la expresión del receptor 5-HT2A. Y finalmente, y lo que quiero que se lleven es que los pacientes con esquizofrenia sí presentan alteraciones fenotípicas asociadas a la enfermedad mental que son detectadas en células que están en periferia, como las células mononucleares, y que el consumo de antipsicóticos puede causar un cambio en el fenotipo a lo largo del tratamiento farmacológico. Y bueno, solo me queda agradecer obviamente al Laboratorio de Psicoinmunología y a la Clínica de Esquizofrenia. Si no fuera por la Clínica de Esquizofrenia, este trabajo no funcionaría. Yo me estaría picando los ojos porque necesito pacientes para poder hacer este proyecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, vemos excelente exposición, Samantha. Un llamado urgente a colectar pacientes, hacer este puente transversal entre las clínicas. Y vemos en este trabajo algo importantísimo. Uno, un biomarcador que se puede obtener haciendo una punción sanguínea, como para medir sangre normal y ver cómo está nuestro hematocrito y nuestras células. Pues bueno, resulta que hay una correlación importantísima. Luego vienen las preguntas, pero ahorita, para estresarte un poco más, te diré que está pasando que cuando damos el antipsicótico hay una regulación a la baja de un receptor y no del otro. Vele pensando. La siguiente exposición está a cargo de Dani Mendieta. Ella es médico cirujano, egresada de la UNAM, especialista psiquiatra
por supuesto egresada del instituto, es subdirectora de la consulta externa y ha tenido un papel muy importante en todos los proyectos y la docencia que se hace con los médicos. Ella tiene además un posgrado, pieza clave de la parte educativa y por supuesto de la parte de asistencia en el instituto. Bienvenida, adelante, doctora Mendoza. Agradezco mucho al comité organizador la invitación y por supuesto al doctor Lenin por la invitación a trabajar en su equipo, porque mucho de este proyecto pues obviamente no sería presentado para trabajar con él. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es algo que se llama el uso de inmunomoduladores y su aplicación en la clínica en la depresión mayor. Perdón. Y bueno, el trastorno depresivo mayor afecta a más de 350 millones de personas alrededor del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Afecta la calidad de vida y el funcionamiento de las personas. Perdón, se saltó una. No sé de dónde. La anterior. No, esa. En una publicación de Nature coloca al trastorno depresivo mayor como el primer lugar en la carga mundial de los trastornos mentales, neurológicos y abuso de sustancias, produciendo 65.5 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Y entonces es uno de los trastornos que más produce discapacidad en el mundo. Entonces por eso es uno de los trastornos que más debemos de estudiar y ver por qué produce discapacidad en nuestra población. ¿Cuál es la relación entre, pues precisamente, la parte inmunológica y la depresión? Bueno, hay una relación entre el cortisol, las citocinas, y bueno, existe mucha evidencia de que hay alteraciones entre la función de los receptores a glucocorticoides que está disminuida en los pacientes con depresión mayor. Los pacientes con depresión presentan altas concentraciones de cortisol y esto se explica porque hay una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y existe una respuesta exagerada de cortisol frente a la hormona adrenocorticotrópica. Existen también concentraciones elevadas de citoquinas como la interleucina 1B, la interleucina 1,6 en pacientes con depresión. También se ha visto que la administración de citocinas como la 1-beta y el transferón, el factor neurotrófico también en individuos sanos puede producir síntomas depresivos. Aquí tenemos un esquema en donde nos explica la participación del sistema inmune endocrino en la neurodegeneración de la depresión. Y aquí vemos que para que haya aumento en la inflamación pueden intervenir estresores internos, infecciones, desórdenes autoinmunes, estresores externos, y esto nos va a producir, para que ocurra inflamación, activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en donde va a haber liberación de CRF, también ACTH y cortisol. Y cuando hay inflamación va a haber disminución de neurogénesis, disminución de serotonina, aumento de neurodegeneración, y esto va a haber aumento de estrés oxidativo, aumento de citoquinas proinflamatorias y aumento de atrofia inducida por cortisol. En el estudio que les voy a presentar, utilizamos como inmunomodulador algo que se llama factor de transferencia o que también se le llama transferón. Esto es un extracto dializable de leucocitos humanos a partir de donadores sanos.
Este tiene un efecto de inmunomodulación y actúa en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. Tiene algunos efectos en la inducción de interleucina 2, interleucina 10, factor neurotrófico e interferón gamma, entre otras citoquinas. Y tiene una amplia aplicación como adyuvante e inmunomodulador terapéutico en varias enfermedades que tienen alteraciones inmunológicas. Y lo utilizamos en nuestro proyecto de investigación en pacientes con depresión. Nuestro estudio se llamó Efecto de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina e inmunomodulador en niveles de citocinas, una terapia alternativa para pacientes con trastorno depresivo mayor. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el efecto de una combinación de inhibidores selectivos y un inmunomodulador, que fue el extracto de leucocitos humanos dializables, en niveles de cortisol y citocinas en pacientes con depresión mayor. ¿Cuál fue el material y métodos? Bueno, fueron pacientes con trastorno depresivo mayor, de acuerdo a los criterios del DSM-4TR del Instituto Nacional de Psiquiatría. Estos pacientes debieron de tener por lo menos 3 semanas sin tratamiento antidepresivo, por lo menos. Se excluyó a aquellos pacientes que no tuvieran enfermedades inmunológicas, crónico-degenerativas, síntomas psicóticos, ideación e intento suicida y consumos de sustancias. En la evaluación basal se hizo una entrevista psiquiátrica y valoración médica. Se les aplicó la entrevista mini, que es la entrevista neuropsiquiátrica internacional, la escala de depresión de Hamilton y se les tomó una muestra de sangre y orina. Se les hizo varias entrevistas de seguimiento en las cuales se les aplicó otra vez la escala de depresión de Hamilton y se les tomó muestra de sangre y orina. Este protocolo fue aprobado por el Comité de Ética y Científico de este instituto. Se les dio a los 2 grupos de este estudio dosis de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Se les dio fluoxetina a 20 miligramos, paroxetina 20 miligramos, sertralina 100 y escitalopram 100 miligramos día. Las dosis fueron establecidas para cada paciente por su médico, que fui en la mayoría de los casos yo, y titulado cuando era necesario a lo largo del estudio. Los medicamentos en este caso fueron pagados por el paciente. El inmunomodulador, que es también llamado transferón, lo donó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Para el grupo que le recibió inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina se utilizaron 30 unidades. Este transferón fue administrado a cada paciente durante las 52 semanas de seguimiento. En la primera semana se dieron 3 unidades, en la segunda semana 2 unidades para cada paciente, 1 unidad cada una en las semanas 3 y 4 y 1 unidad cada 2 semanas a partir de la semana 5 hasta el final del estudio. Estas son las características demográficas en sujetos deprimidos y sujetos sanos. Los voluntarios tenemos que tener un promedio de edad de 32 años, 10 hombres, 20 mujeres, su índice de masa corporal 24.3 kilos, con un promedio de 15 años, sin historia positiva de trastorno depresivo, sin episodios previos de depresión y sin, obviamente, historia de episodios de depresión. En los pacientes que solamente recibieron inhibidores selectivos, edad de 35 años promedio, hombres 10, 21 mujeres, índice de masa corporal promedio 24 kilos, promedio de edad 13, promedio de educación de edad 13, historia positiva de antecedente de episodios depresivos 10, primer episodio que hayan tenido en su vida 15 y episodios recurrentes 16. En los pacientes que recibieron inhibidores selectivos más inmunomodulador, 33 años promedio de edad, 6 fueron hombres, 28 mujeres, índice de masa corporal 24, educación promedio 12 años, 16 tuvieron una
historia de antecedentes de depresión en su familia, 22 tuvieron un primer episodio previo y 12 episodios recurrentes. Este es el flujo de los pacientes. Se evaluaron 434 pacientes, de los cuales solamente se incluyeron para el grupo que tomaron inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina 31 pacientes, de los cuales 19 recibieron fluoxetina, 7 paroxetina y 5 sertralina. De los que recibieron inhibidores selectivos más inmunomodulador fueron 34, de los cuales 23 recibieron fluoxetina, 9 paroxetina, 1 sertralina, 0 citalopram y 1 escitalopram. A la semana 5 teníamos 31 pacientes, en el grupo solamente que tomó inhibidor selectivo, 34 de los que tomaron inhibidor más inmunomodulador. En la semana 20 teníamos 25 de los que todavía tomaban inmunomodulador, 24 para los que tomaban inmunomodulador más antidepresivo. Para la semana 21 nos quedan, para la semana 36, 21 de este lado, 20 para la semana 36 y en las últimas semanas, que es la semana 52, 11 para antidepresivo y antidepresivo más inmunomodulador, solamente 10. Con respecto a la escala de depresión de Hamilton, en la semana 0 tenemos puntuaciones de 20 promedio, con una desviación estándar de 2 puntos, para los pacientes que recibieron solamente antidepresivo más inmunomodulador 20, con una desviación estándar de 4. Para la semana 20 ya tenían puntuaciones de 3.3, con una desviación estándar de 2, y para los que recibieron inmunomodulador más antidepresivo fue 2.8, con una desviación estándar de 3. Realmente ya estaban con puntuaciones de remisión. Realmente los pacientes respondieron muy bien, lo cual se vio hasta el final del estudio. Cuando vemos los resultados del cortisol, vemos que en la primera semana, cuando se comparan los grupos de tratamiento con el grupo de los controles, vemos que los pacientes tuvieron altos niveles de cortisol. Cuando vemos en la semana 52, los pacientes que tomaron inmunomodulador disminuyeron sus niveles de cortisol drásticamente, con diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon la semana 5, 20, 36 con la semana 0. Cuando vemos las citocinas, la interleucina 2, cuando vemos la semana 0, vemos que la interleucina 2 está disminuida en comparación con los sujetos controles. Vemos que las barras negras se refiere a los que están tomando inmunomodulador con antidepresivo, y vemos que los tratamientos están disminuidos, los que tuvieron interleucina 2, las interleucinas 2 están disminuidas en comparación con los sujetos controles. Cuando vemos la semana 52, los que tomaron inmunomodulador y antidepresivo, la interleucina 2 está aumentada. Pasa lo mismo con interferón gamma. Vemos que el interferón gamma, hay diferencias en la semana 0, están disminuidas en comparación con los sujetos controles, y cuando vemos a la semana 52, hay aumento de las interleucinas. Vemos que los sujetos que tomaron inmunomodulador está aumentada. Cuando comparamos la semana 5, 20, 36 y 52, al comparar los que tomaron inmunomodulador con la semana 0. Lo mismo pasa con esta última, que es la interleucina. Esta última, vemos que también hay un aumento de la interleucina
y al compararla con la semana 0 también hay diferencias significativas. En la siguiente, con citocinas antiinflamatorias, vemos que aquí sucede lo contrario. Aquí, al ver la semana 0, aquí vemos que la interleucina 10, aquí al comparar la semana 0, aquí están aumentadas las interleucina 10 en comparación a los sujetos sanos. Pasa lo mismo en la interleucina 13 con los sujetos sanos, están aumentadas. Cuando vemos la semana 52 en aquellos que tomaron inmunomodulador, aquí vemos que aquí disminuyeron los que tomaron inmunomodulador en comparación con la semana 0. Y sucedió completamente lo contrario en citoquinas antiinflamatorias. Bueno, las conclusiones: es el primer estudio en analizar el equilibrio entre citoquinas pro y antiinflamatorias durante 56 semanas. El inmunomodulador potencia los efectos de los inhibidores en la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal al disminuir los efectos del cortisol temprano en el curso del tratamiento en pacientes que fueron tratados con inhibidor más inmunomodulador y que tenían un patrón mixto de citocinas pro y antiinflamatorias. La limitación del estudio es que se trató de una muestra pequeña, no todos los participantes concluyeron el estudio y no hubo grupo placebo. Se necesitan más estudios para determinar la importancia de estos hallazgos y sus implicaciones clínicas para el desarrollo de terapias alternativas en el tratamiento de la depresión mayor. Gracias. Muchas gracias, doctora Mendieta. Bueno, aquí también vemos una esperanza terapéutica para la depresión, pero igual vamos a sembrar el mal. Pregunta, en realidad pareciera que la depresión o se antoja que fuera una respuesta fisiológica normal para competir con el estrés. Y de repente se nos sale de la casilla. Entonces, estos parámetros o esta nueva terapéutica que propone pareciera que vuelve a poner los parámetros contra el estrés dentro del rango fisiológico. ¿Podría ser? Ahí queda. Nuestro siguiente ponente, el doctor Lenin Pavón, que es el artífice en realidad de esta mesa, de este simposio. Bueno, el doctor Lenin realizó sus estudios en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es multipremiado y es un súper investigador. Él se desempeña como jefe del Laboratorio de Psicoinmunología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias, por lo cual estamos muy orgullosos. Es investigador en Ciencias Médicas por supuesto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y mejor le damos el tiempo para que nos diga qué sucede. Bueno, agradezco a los organizadores la invitación. Estoy sorprendido que a las 8 de la mañana estemos tantas personas despiertas y dando una explicación de estas cosas. Es interesante. Y bueno, pues obviamente la idea es tratar de aterrizar los conceptos que estamos tratando de evaluar desde el punto de vista inflamatorio sobre los aspectos clínicos y entender el por qué hacemos este tipo de abordajes terapéuticos como un estudio ortogonal de las alteraciones mentales. Ya la doctora Mendieta nos acaba de mencionar por qué es importante estudiar la depresión, pero adicionalmente a lo que ella nos contaba y con las cantidades escandalosas que ella nos mostraba, la depresión se vuelve un enorme modelo muy importante y muy significativo para poder estudiar las interacciones neuroendocrinológicas y particularmente en los humanos es una enfermedad cuyo inicio y respuesta de manera crónica está asociado directamente a la respuesta de estrés.
Es importante señalar que este padecimiento es una emergencia mundial, 350 millones de personas. La doctora nos platicaba que es la segunda discapacidad en el mundo, pero esta situación también tiene un impacto económico enormemente significativo. Cada paciente deprimido nos cuesta a la sociedad $30 diarios por paciente. Haciendo un cálculo conservador para la Ciudad de México es aproximadamente como 150 millones de pesos diarios, lo cual es una cantidad onerosísima para una sociedad en desarrollo como la nuestra. Y la parte importante de esto es que la mayor parte de estos pacientes, una de dos, o no sabe que está deprimido, o sabiendo que está deprimido no recibe tratamiento. Y aquellos que reciben tratamiento, pues obviamente no encuentran los efectos que desean, lo abandonan y pues esto obviamente genera causas todavía mucho mayores. La depresión no solamente tiene alteraciones desde el punto de vista nervioso, y tiene que ver directamente con los neurotransmisores. Adicionalmente, como ya vimos, también hay alteraciones a nivel endocrino y también alteraciones a nivel nervioso y inmunológico. Cuando hablamos de interacciones o alteraciones a nivel nervioso, endocrino e inmunológico, realmente estamos hablando de un sistema o de un supersistema desregulado que es el sistema neuroendocrino inmunológico y que este nos sirve para contender adecuadamente ante los estímulos estresantes. ¿Qué es y por qué nos interesa estudiar la inflamación en la respuesta de la enfermedad mental? De primera instancia, cuando nosotros estamos estresados, lo primero que sucede en nuestro organismo es que se elevan 3 citocinas, que son una triada inflamatoria, IL-1, TNF-alfa e interleucina 6. La parte importante de este hecho es que cuando alcanza una concentración de 10 nanomolar, se genera una respuesta en solo 4 milisegundos que genera 4 efectos en el sistema nervioso, que es una respuesta neuroendocrina, neuroquímica, neuroinmunológica y obviamente como resultado de las modificaciones de todos estos parámetros nerviosos, endocrinos e inmunológicos, la conducta y la percepción se ven modificados. Si el estímulo estresante solamente dura unos cuantos segundos, cuando se apaga hay una combinación nefasta, que es citocinas proinflamatorias elevadas y glucocorticoides elevados. Eso le pega muy fuerte al sistema nervioso central y genera un fenómeno que se llama sensibilización central, lo cual nos vuelve más frágiles ante la presencia de los estímulos estresantes posteriores. El problema es que actualmente, y la realidad que enfrentamos nosotros como individuos y nuestros pacientes, es el hecho de que tenemos un estímulo de estrés crónico, y ese estímulo de estrés crónico conlleva a una convivencia permanente de altos niveles de inflamación y altos niveles de glucocorticoides de forma simultánea, y eso en el cerebro está generando una activación glutamatérgica que no es mala de primera instancia porque eso es un neurotransmisor excitatorio que hace que funcione el cerebro, pero lo malo es que se quede permanentemente activado. Cuando esto sucede, el sistema nervioso se empieza a afectar por esta sobreestimulación glutamatérgica y nos lleva necesariamente a un fenómeno de apoptosis, por lo cual los pacientes que están sometidos a estrés empiezan a tener una disminución en la capacidad volumétrica de diferentes regiones anatómicas del cerebro, y cuando hacemos un análisis completo en diferentes estudios nos damos cuenta de que es una respuesta generalizada en todo el organismo. ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia de la respuesta inflamatoria en la enfermedad psiquiátrica comienza en los años 80, precisamente cuando empiezan a aparecer las citocinas recombinantes en el mercado como una opción terapéutica para tratar otras enfermedades. En el caso de la hepatitis C o la enfermedad reumatosa crónica, los médicos en los años 80 empezaron a dar interferones en una administración en émbolo, esto es concentraciones elevadas en un periodo muy corto de tiempo. Lo que impactó profundamente a los médicos y cambió el paradigma de la salud mental es el hecho de que estas citocinas administradas de forma periférica podía inducir en cuestión de horas un fenómeno psiquiátrico tan importante como una depresión profunda en los pacientes, y en 3 de cada 10 de estos pacientes podía generar un intento de suicidio y la presencia de ideas estructuradas de suicidio. Es importante señalar que los pacientes llegaban allí por otra causa, no por un cuadro psiquiátrico, y que la velocidad en la cual los síntomas iban apareciendo era verdaderamente impresionante. Dado la importancia de este hallazgo y el cambio de paradigma, se empieza a estudiar por qué estas moléculas están generando este tipo de trastornos psiquiátricos. Cuando se empieza a hacer un análisis molecular y clínico de por qué las citocinas pueden modificar la función neuroquímica del cerebro, se dan cuenta de que los interferones, particularmente el alfa, está vinculado con la modificación de la activación del sistema serotoninérgico que presentan los pacientes con depresión. Y es por eso que la administración de estas citocinas inflamatorias periféricas están generando esta modificación. Ahora bien,
La parte importante de la historia toma todavía un giro más trascendente el año pasado, en julio, cuando se publica este trabajo, en donde se ve que los niveles de interferón gamma tienen la capacidad de modular, dependiendo de su concentración, el conectoma cerebral. Y la parte interesante de este trabajo es que se ve en insectos, en anfibios, en aves, en reptiles y en primates. En todos los casos se ve que dependiendo de los niveles periféricos de interferón gamma, las regiones anatómicas del cerebro se conectan o se desconectan. Y primordialmente la parte que nos interesa es el hecho de la región que está involucrada en la parte de la conexión de la interacción social. Cuando los animalitos o cuando los modelos de diferentes tipos de especies sufren una variación en los niveles de interferón gamma circulante, el paciente en este caso desconecta, o en este caso los modelos desconectan las regiones anatómicas vinculadas a la activación social y empiezan a tener conductas de aislamiento y evitativas. Si ustedes leen el artículo, ahí está la referencia, entonces van a leer que los autores dicen que esto tiene que ver con una explicación al fenómeno autista. Pero yo, que llevo trabajando ya 20 años en depresión, obviamente me doy cuenta de que una de las características clínicas del paciente deprimido es tener conductas de aislamiento y de evitación. Por consiguiente, me regreso a lo que ha hecho este instituto y mi laboratorio en los últimos 20 años y encontramos una serie de trabajos con unos hallazgos bien interesantes. Este trabajo que les presento, si se dan cuenta, ahí está Anelia Mendieta, que ha sido mi cómplice por los últimos 20 años, y la parte interesante es que nos preguntamos cómo se encuentra la respuesta inflamatoria del paciente deprimido que llega a este instituto, pero que no tiene tratamiento. Y la parte interesante, obviamente, son una serie de parámetros moleculares, pero en el aspecto del interferón gamma es este hallazgo. Miren, se encuentra disminuido. Esto fue descrito hace 12 años. El año pasado nos dicen que si los niveles de interferón gamma se encuentran disminuidos, las regiones cerebrales que están involucradas en la interacción social se desconectan y por consiguiente el paciente disminuye su interacción social. Nosotros tenemos el orgullo, este instituto, de ser el único, tener la publicación del único estudio longitudinal en el mundo desde hace ya casi 8 años, en los cuales se hace un seguimiento de todos los parámetros inflamatorios del paciente durante un año. Nadie lo ha hecho, ni los alemanes, ni los ingleses, somos nosotros, porque requiere un trabajo brutal y es un costo exorbitante. Pero obviamente la parte interesante es que nos han apoyado y hemos generado resultados bien importantes. Aquí está la marcha clínica, ya vieron ustedes la portada del artículo y con gusto se los puedo compartir. Lo importante es este hecho, miren, ahí están todos los parámetros que medimos, el cortisol, las citocinas, y la parte importante es los niveles de interferón gamma que están en la tercera columna. Si ustedes se dan cuenta, con la concentración que se tiene en los pacientes comparado con los voluntarios sanos es exactamente igual, está disminuida. Pero el consumo del antidepresivo lo que hace es que bloquea el SERT e incrementa los niveles de serotonina. La serotonina es una potente molécula proinflamatoria y estamos viendo el incremento de los niveles de interferón gamma. En la semana 5, en la semana 20 bajan, pero se mantienen así durante la semana 36 y la semana 52. Ustedes acaban de ver ahorita el trabajo que les presentó Danelia, es este, ya está publicado y es Open Access, en los cuales utilizamos un inmunomodulador. Aquí está la marcha clínica que ya nos presentó y esta parte es interesante. Cuando el paciente toma el antidepresivo más el inmunomodulador, tiene un cambio enormemente positivo en comparación solamente con aquellos que toman el antidepresivo. Ahora, a la vista de los nuevos resultados, podemos ver que esto se debe a que los niveles de interferón gamma inducidos por el grupo que recibe el tratamiento con el antidepresivo más el inmunomodulador tienen mayor cantidad de nivel de interferón gamma. Por consiguiente, tiene un estado de bienestar mucho mayor y su interacción social es mucho más eficiente y efectiva. Una parte interesante es que pensaríamos que la respuesta inflamatoria en todos los padecimientos con depresión sería equivalente. Acabamos de tener el gusto de que esta revista acepte la publicación de un artículo que hicimos con adolescentes en conjunto con el doctor Francisco de la Peña y el doctor Carlos Cruz, y entonces nos llevamos este susto.
no es igual la depresión que estamos detectando en los pacientes adolescentes que la que estamos viendo en los pacientes deprimidos adultos. De primera instancia veíamos que los adultos tienen niveles bajos de interferón gamma y que con el tratamiento se mejoran. Aquí estamos viendo que el paciente adolescente deprimido tiene altos niveles de interferón gamma en comparación contra los voluntarios sanos, y lo cual de primera instancia nos debería llamar la atención, pero podemos concluir de una manera muy rápida que los pacientes adolescentes deprimidos se están deprimiendo con características distintas a las de los adultos y que adicionalmente, si ustedes ven en la figura B, no están respondiendo de manera canónica a la administración de los antidepresivos. Pareciera ser que son refractarios al tratamiento farmacológico en cuanto a los elementos inflamatorios y que sin importar la administración de los medicamentos, la respuesta inflamatoria continúa igual. Esto se vuelve sumamente trascendente, es un campo muy importante del desarrollo de la salud mental, el entender los componentes inflamatorios asociados a ellos. Aquellas personas que les interesa ver un poco más, los invito a que consulten el capítulo 17 de este libro o consulten las publicaciones de las cuales hemos editado a lo largo ya de muchos años, en las cuales están todas a libre acceso y que pueden presentarles múltiples estudios que se encuentran asociados. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo que hace posible esto, primordialmente a la parte clínica, y quiero agradecer particularmente a mis adscritos, particularmente al doctor Gilberto Pérez Sánchez y a Enrique Becerril, que particularmente el doctor Pérez Sánchez recibió el premio Ramón de la Fuente el lunes pasado y que nos llena enormemente de orgullo el poderlo compartir y saber que es un miembro del laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenin. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Gerardo Ramírez. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Sistema Institucional de Investigadores y es el jefe de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Laboratorio de Neurogénesis y, bueno, ha tenido una estancia en Alemania como parte de su formación y también una gran productividad. Adelante. Buen día a todos. Muchas gracias, doctor Pellicer, por la presentación y a los organizadores por invitarme a participar en esta mesa muy interesante acerca de la inflamación. Y justamente, pues, tengo la oportunidad de poder hablar de algunos de los trabajos que hemos realizado recientemente en el laboratorio y que van más que nada en el sentido de lo que hemos ya escuchado, de que parte de los efectos negativos del estrés o que también se presentan no solo en la depresión, sino también en otros trastornos psiquiátricos, pues es la disminución en el proceso neurogénico que ocurre sobre todo en el giro dentado del hipocampo. Esta es una imagen representativa en donde ustedes pueden ver un corte coronal del cerebro de un ratón, en donde existe, trato de mostrar que existe un microambiente proneurogénico, es decir, en este ambiente no solamente existen neuronas que podemos identificar en color rojo, sino también astrocitos, y también otros estudios han apuntado a que pueden existir o existen las células de la microglía. En ese sentido, a la fecha se han podido reportar que existen diferentes reguladores de este proceso neurogénico y de manera interesante existe una relación de lo que nosotros hemos venido escuchando en las anteriores pláticas, de la presencia del estrés como un factor negativo para la depresión en este caso, que nos puede llevar a la inflamación y en un momento dado a una afectación de las células de la glía, específicamente de la microglía. Las células de la microglía, pues bueno, son o se consideran como estas células del sistema inmune innato, localizadas a nivel central. Se ha apostado que estas células pueden transitar entre un estado de activación y un estado de reposo, y dependiendo de este tipo o de estos dos estados, puede ser que presenten perfiles de secreción de citocinas, ya sean proinflamatorias o antiinflamatorias. En esta parte de la diapositiva lo que trato de mostrar es justamente cómo existe o se ha reportado esta transición en la microglía, que podemos tener desde una microglía parcialmente
funcional, en donde pueden ver que está totalmente ramificada, pero también puede existir una microglía en donde se vean retraídas estas prolongaciones celulares, y entonces esto nos podría estar llevando, aparte de otros parámetros morfológicos, nos puede estar sugiriendo que estas células se encuentran en un estado de activación. Por lo tanto, tienen la capacidad en este sentido de poder estar produciendo citocinas de tipo proinflamatorio. En este esquema, y como lo escuchamos anteriormente, pues se ha descrito que en la depresión existen aumentos de estas citocinas proinflamatorias, pero también una excesiva producción de glutamato, así como una disminución de factores tróficos como es el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero también una disminución de la neurogénesis. Nosotros, a lo largo de varios años en el laboratorio, hemos tratado de encontrar cómo una hormona que es secretada principalmente por la glándula pineal y que se encuentra dentro de los reguladores de este proceso neurogénico, es capaz de poder modular justamente la generación de neuronas. Y esta hormona es la melatonina. La importancia radica porque existen estudios clínicos en donde han visto que los niveles de melatonina se encuentran disminuidos en pacientes con depresión. También se sabe que la neurogénesis se puede controlar a nivel del ciclo circadiano, y la melatonina pues juega un papel muy importante en esto. Parte de los antecedentes que hemos obtenido en el laboratorio ha sido de que cuando nosotros hemos administrado en roedores melatonina, una dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso, podemos ver que existe un aumento en esta producción de nuevas neuronas. Además, en la siguiente, por favor, hemos encontrado que en todo ese nicho proneurogénico, la melatonina tiene una acción muy específica sobre lo que se conocen como las células de estadios intermedios, que son las células, las neuronas inmaduras localizadas por la expresión de esta proteína doble cortina, en donde ustedes pueden ver de manera muy clara la presencia de estos árboles dendríticos más elaborados. La siguiente, por favor. También hemos encontrado en modelos predictivos de una acción antidepresiva que la melatonina pues, puede ejercer este efecto tipo antidepresivo, y en el 2014 publicamos un trabajo que fue el primero en todo el campo del estudio de la melatonina, en donde se combinaba con un fármaco antidepresivo que era el citalopram, y en donde por primera vez se demuestra que esta melatonina puede sinergizar con fármacos antidepresivos, no solo para ejercer una acción de tipo antidepresiva, sino también para modular el proceso neurogénico. La siguiente, por favor. Con base en esto, pues nosotros decidimos continuar con el estudio, y lo que hemos estado realizando recientemente pues fue exponer a roedores a un protocolo de estrés crónico impredecible. Ya escuchábamos que la presencia del estrés crónico pues de algún modo también es importante y está presente en la depresión. ¿Qué hemos evaluado? Pues evaluamos diversos parámetros de la neurogénesis, pero también incluimos el análisis de la microglía, estas células del sistema inmune innato localizadas en el cerebro. Inicialmente en el panel A lo que pueden ver son los resultados de la evaluación que hicimos en los roedores, sobre todo del pelaje. Esto nos puede estar hablando del autocuidado que tienen los animales cuando están expuestos a un protocolo de estrés crónico impredecible. Lo que pueden ver en la barra negra es de que tienen un mayor índice de descuido estos ratones, y este índice es revertido cuando los tratamos por 4 semanas con melatonina, pero no lo observamos cuando tratamos a estos animales con citalopram. Sin embargo, cuando hicimos la combinación de los dos, pueden ver que sí hay una disminución en este índice del pelaje que habla del autocuidado. También evaluamos anedonia, y estos roedores que son expuestos a estrés crónico no prefieren el consumo de la sacarosa, y esto es revertido por nuestros 3, se puede ver claramente en nuestros 3 grupos que fueron tratados con melatonina, citalopram o con la combinación. Estos efectos tipo antidepresivos pues los estuvimos también evaluando al final con la prueba del nado forzado, donde nos mide desesperanza, y de acuerdo a la inmovilidad ustedes pueden ver que en los ratones estresados hay un aumento en esta desesperanza, y esta es disminuida por acción de la melatonina. Tenemos otros resultados que no muestro en esta ocasión, pero hemos visto que hay una promoción de la proliferación celular, de la supervivencia,
así como del establecimiento de nuevas neuronas y de la maduración dendrítica causada por estos tratamientos. Como les comentaba, pues la microglía es muy interesante evaluarla en este contexto del estrés crónico, de la depresión y de la inflamación, y en esta imagen de una histología simple marcando el marcador de IVA1 que se expresa en las células de la microglía, y pueden ver cómo está densamente expresada o localizada en el cerebro. En el nicho neurogénico también se encuentra localizada, así como en el hilus, y lo que fuimos haciendo en esta parte del estudio pues fue cuantificar el número de células positivas a IVA1 que se encuentran en la capa granular del giro dentado del hipocampo, y lo que pueden ver en la gráfica es de que nuevamente el estrés crónico disminuye el número de estas células, efecto que es revertido por los tratamientos farmacológicos. Esto es interesante porque existen muy pocos trabajos clínicos, o más bien hechos en tejido post-mortem, en pacientes con diagnóstico de depresión, en donde han visto que sí hay una disminución en el número de estas células correspondientes a la microglía. También medimos algunos otros parámetros con base en la morfología dendrítica, y en el panel A tenemos imágenes representativas de cómo se va observando esta microglía en el giro dentado del hipocampo. Lo que pueden ver en estos ratones expuestos a estrés crónico, que tenemos una microglía totalmente retraída y que es un índice que nos puede sugerir de que hay una activación y por lo tanto quizás un proceso inflamatorio. Cuando medimos los procesos pueden ver que están disminuidos por el estrés crónico, y esto es revertido solamente cuando utilizamos la combinación melatonina-citalopram. Y en este caso hay que recordar trabajos previos en donde se ha reportado que la melatonina es capaz de modular la organización del citoesqueleto, y es posible que a través de ese mecanismo se esté reestructurando esta microglía y por lo tanto estableciendo conexiones que hagan que se vaya disminuyendo algún efecto. 2 minutos. Nosotros hicimos también un análisis proteómico para poder ver los cambios en la expresión de algunas citocinas, y de las citocinas o quimiosinas más importantes que encontramos es la fractalquina. Pueden ver la disminución en este panel, y lo que hemos visto es importantemente que se disminuye en los ratones con estrés crónico, y esto es revertido cuando usamos los tratamientos farmacológicos. La interacción proteína-proteína nos ha revelado que esta proteína es importante para la comunicación entre las quimiosinas, y esto es interesante porque también se ha visto en algunos reportes clínicos que hay una disminución de esta fractalquina, y esto es muy importante para poder entender algunos procesos de migración celular hacia otros sitios de afectación. Otro trabajo que hemos hecho pues justamente es con estimulación magnética transcranial repetitiva, en donde hemos analizado la microglía y hemos encontrado al menos que cuando nosotros aplicamos estimulación magnética transcranial repetitiva a estos ratones, existe un aumento en las células de la microglía que fueron disminuidas por acción del estrés crónico impredecible. Estos 2 trabajos en el laboratorio nos hablan de que tanto la melatonina como la estimulación magnética transcranial repetitiva tienen un efecto tipo antidepresivo, pueden modular la plasticidad cerebral, sobre todo actuando a nivel de la microglía. Sin embargo, existen otros trabajos interesantes que se requieren hacer justamente para analizar la interacción célula-célula. Y finalmente, en esta diapositiva les muestro lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, en donde hemos estado clarificando algunos cerebros de ratón para poder transparentarlos y en este caso poder ver y tener una mayor definición, una mayor posibilidad de poder hacer estos estudios de interacción celular utilizando regiones cerebrales de amplio o de un grosor cercano de las 250 micras que nos permitan ver en realidad la interacción entre la célula y la célula. Por ejemplo, se sabe que la microglía tiene una interacción muy interesante con los vasos sanguíneos, y de este modo puede contribuir también al aporte de factores solubles como es el endotelial vascular. Mi última diapositiva, pues agradezco a las personas con las que hemos colaborado. Leonardo Ortiz y David Menes son los resultados que presento, y estos se han hecho en colaboración con Erika Estrada, Nelly Vega y con el doctor Jorge González Olvera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, impactante, pero ahí la pregunta también del demonio es, ¿hay más células, pero están bien conectadas?
Ya Lenin ya nos dijo que el conectoma estaba alterado y justamente tenemos que pensar en cómo podemos juntar que haya las células adecuadas, que no se depriman, pero que además estén conectadas adecuadamente. El siguiente trabajo está a cargo de la doctora María Isabel Barrera. La doctora Barrera tiene una licenciatura en Psicología General Experimental, una maestría también y un doctorado en Psicología de la Salud por la UNAM. Ella trabaja en el Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Psiquiatría también desde hace muchos años y es nuestra experta en fibromialgia, desde hace muchos años dando el tratamiento y estudiando a estos pacientes catastrofizados por el dolor fundamentalmente, y de esto nos va a platicar la doctora, dolor y inflamación, neuroinflamación. Venga. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación al comité organizador y sobre todo pues a todos los que han hecho posible este gran proyecto. A lo largo de la presentación se irán viendo las fotos y se mencionarán algunas de las personas que han contribuido. Entonces voy a hablar, estamos a 15 años de que iniciamos este gran proyecto con 10 pacientitos en un pequeño convenio con reumatólogos e internistas del Instituto Nacional de Cardiología, con el jefe del Departamento de Reumatología, el doctor Martínez Lavín, y con la doctora Mendieta, a quien agradezco mucho toda la confianza en este proyecto. Hablaré un poquito entonces, nada más rápidamente, lo que es la fibromialgia para contextualizar y me voy sobre todo a datos importantes que nuestro sistema Health Center de aquí del instituto nos pudo arrojar para que ustedes tengan una idea de cómo hemos ido evolucionando en esto y acorde al lema de esta reunión, salud mental sin estigma, pues podamos ver que hemos contribuido un poquito a bajar el estigma. Si de por sí depresión y ansiedad son entidades que tienen un gran estigma, imagínense si todavía aumentamos un problema de dolor altamente desconocido y complejo, como es este trastorno doloroso llamado fibromialgia. Bien. Aquí con esta línea nada más ilustro lo que ha sido la historia, cómo se ha venido definiendo desde ya considerarla como un reumatismo muscular, fibrositis, hasta llamarla fibromialgia, porque se consideraba fibrositis que había una inflamación. Después se cambió esto a decir fibromialgia, pero bueno, ahora precisamente todos los estudios inmunológicos con el doctor Lenin Pavón y otros autores pues nos dicen que sí hay también inflamación, hay problemas ahí en interleucina 6, en interleucina 1 y bueno, en 1990 el Colegio Americano de Reumatología dio los criterios que mencionaré rápidamente y que se han venido modificando. Ahora ya tenemos los criterios de 2010 y sobre todo los últimos 2016, pero les menciono esto para que veamos todos los hallazgos que hay. A esta entidad de fibromialgia se le consideraba que era una enfermedad que no existía, que los pacientes la inventan, somatizan, que son hipocondriacos, nada más falso. Por eso inicio con esa para que veamos que hay alteraciones en el dormir, que hay alteraciones en la sustancia pain y hay muchas alteraciones. Bien, estos son los criterios diagnósticos rápidamente. Bueno, sabemos que es difícil la fibro porque no hay pruebas instrumentales, no hay marcadores. Lo único es se hace una historia clínica en donde se ve la presencia de dolor generalizado. Este dolor de estar por lo menos más allá de 6 meses y en 11 de 18 puntos que están aquí señalados, si en 11 de esos 18 puntos hipersensibles la persona se queja de dolor, estos son los criterios que estableció el colegio en 1990. Afortunadamente ya los criterios de 2016 pues ya amplían a 19 zonas dolorosas y sobre todo algo importante que toman en cuenta factores como cognitivos. Sabemos que hay una especie de fibroniebla en las personas, problemas de concentración, el cansancio y el estado de ánimo. Este proyecto inició pues con
unos cuantos pacientes atendidos, les decía 10 pacientes que derivaron de cardiología, y lo que les muestro en esta gráfica es cómo año por año fuimos recibiendo pacientes y cómo fue aumentando. En 2005, 62 pacientes, y vean ustedes cómo a 2010 ya nos llegaron, tenemos un número de 122 pacientes diferentes, porque hay pacientes que han repetido tratamiento grupal sobre todo, pero aquí consideramos pacientes, únicos pacientes que habían pasado a nuestros grupos, que es básicamente la terapia que brindamos, y cómo se ha ido a lo largo de los años. Quizás en estos últimos, bueno, podemos ver que quizás nuestro promedio sería alrededor de 60, 70 personas atendidas cada año. Bien, vemos un poquito datos. Los datos de nuestros pacientes aquí atendidos, pues siguen la tendencia mundial, que se dice que el 80%, del 80 al 90% de los pacientes son mujeres. ¿Y cómo llegan? Bueno, 63% iniciativa propia, pero derivados sobre todo de los institutos. Vienen de cardiología sobre todo, y de rehabilitación es un instituto que es FANS, dice que incluso aquí ya hay una clínica, no está así, se atiende en consulta externa y en el departamento de psicoterapia, pero vean cómo vienen derivados nuestros pacientes. En cuanto a edad, ¿qué tenemos? Bueno, pues que se centra la mayoría de nuestros pacientes, 258, en el rango de 50 a 60 años. Esto es importante porque creo que si seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo, la idea sería que a menor edad puedan llegar hasta este instituto. Son pacientes psiquiátricos que tienen un diagnóstico por reumatólogo para que puedan ser atendidos aquí en esta institución, y van a ver por qué, por la gran comorbilidad con ansiedad y depresión. Regreso entonces a algunos aspectos importantes de la enfermedad para asociar por qué se empezaron a atender en un instituto de la salud mental. Bueno, casi todos los pacientes, por supuesto, como decía el doctor Beiser, pues tienen dolor muscular. El otro gran síntoma es la fatiga, y los problemas al dormir yo creo que serían el tercer síntoma importante. Pero llamamos su atención a esto. Los pacientes con fibromialgia, de un 20 a un 60% han cursado con problemas de ansiedad, y de un 20 hasta un 80% han cursado con depresión, y no leve, es de moderada a severa. ¿Sí? Esto, bueno, pues no serán las pinturas de Frida Kahlo, pero son más valiosas porque son los dibujos de nuestros pacientes. Sabiendo y tomando en cuenta lo que mis colegas han mencionado, que pues depresión es una entidad psiquiátrica importante, de lo que más se ve en este instituto, llamo su atención para comentarles cómo cuando fueron llegando los pacientes, el primer diagnóstico que se les daba era lo que ustedes van a ver en esta barra color rosita, que es los trastornos neuróticos o somatomorfos, ¿sí? Todavía tampoco había mucha información de qué es esto de la fibromialgia. Entonces vean ustedes cómo el principal diagnóstico psiquiátrico según la CIE-10 era los trastornos neuróticos somatomorfos. Vean por favor aquí cómo ya en 2010, 2011, creemos nosotros que a base de estar influyendo tanto en la psicoeducación y jornadas del Día de la Fibromialgia, fue cambiando esto, fue bajando, impresionante aquí en 2012, ese diagnóstico de somatomorfo, y se fue ilustrando cómo pues el principal diagnóstico es la depresión mayor, y se ha mantenido. 2013, 2014, hasta el primer semestre de este año, vean que el principal diagnóstico hecho por los compañeros psiquiatras es el de depresión mayor. Entrando directamente ya a lo que es la parte de la terapia, bueno, sobre todo la aproximación es la terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación, las contextuales. Nada más les muestro aquí cuáles son las sesiones. Trabajamos básicamente los pacientes referidos de los compañeros psiquiatras, pasan después al departamento de psicoterapia, donde mi jefa me los deriva. Básicamente es una terapia grupal, solo hago una primera sesión individual, que es la entrevista, y me centro mucho en el problema de dolor. Pasan después
después a su terapia grupal, son 20 sesiones, 7 de las cuales ya en la actualidad tenemos 7 sesiones psicoeducativas. Se invita a pacientes, familiares y se abre a público en general para hablar de los aspectos clínicos, de la depresión y ansiedad y dolor, el impacto psicológico al paciente en la familia, aspectos de nutrición, amor y desamor y manejo de estrés. Y las restantes sesiones me quedo solamente con los pacientes. Aquí les ilustro, digo, en 15 minutos es muy difícil ilustrar lo que hemos venido haciendo en 15 años, pero quiero comentar cómo se trabaja en la terapia acorde a ese temario que he propuesto. Bueno, pues tengo la autorización de las personas, mis pacientes, porque ellos participan mucho en las jornadas, de mostrar estas fotos. Vean ilustradas lo que son las técnicas de respiración profunda, el manejo de dolor y de su estrés por técnicas de relajación. De las primeras sesiones, vean cómo me representan de alguna manera lo que es vivir con la fibromialgia. Llama la atención esto, Se les ha dicho mucho que fingen la enfermedad. Vean lo que pone una paciente. No estoy fingiendo estar enferma. Lo que realmente finjo es estar bien. Se invierten mucho tiempo aparentando estar bien. Y bueno, técnicas, vean este trabajo precioso. Yo me ha dado mucho gusto y aprendo muchísimo. Les agradezco a todos los pacientes, todos los trabajos y toda la creatividad que han podido, han hecho uso de esa creatividad. Vean, una técnica de imaginación guiada, reducción de dolor, donde les pido, hacemos un viaje al interior del cuerpo a manera de esta película fabulosa del viaje fantástico, en donde contactan con el dolor y utilizan una serie de estrategias para hacer algo para reducir dolor. No es nuestro principal objetivo, es cómo siguen la vida a pesar de todo ese dolor. Entonces, vean este trabajo y bueno, ilustrando también algunas otras técnicas, como sería cómo afrontar crisis, que ellas han tenido mucho. Recordemos que tienen grandes historias de todo tipo de abuso físico, emocional, sexual, pero sobre todo el físico en términos de negligencia, de abandono emocional. Este es un teatrino hecho por una de nuestras pacientes, en donde ilustra, vean, sus miedos, las emociones que experimentan, cómo nos dice ella que llegó. Vean la muñequita que ella hizo de fieltro. La muñequita tiene una venda, porque ella nos decía, le costó mucho aceptar el diagnóstico. Finalmente pudo quitarse la venda y nos dice, ahora estoy yendo hacia esto es lo valioso en mi vida, de estar con algo con tranquilidad, recuperar mi salud. La vida tiene cosas bellas, la vida tiene alegría, y si fomentamos estas otras cosas, pues ellos van recuperando esto, recuperan movilidad. Vemos aquí las jornadas, cómo es importante, 9 jornadas, los pacientes contribuyen muchísimo y dentro de las mismas jornadas ellos han podido expresar lo que sienten. Le hemos dado voz a los pacientes y a sus familiares y ellas mismas contribuyen organizando estos eventos. Aquí, bueno, vemos cómo finalmente se han comprometido a hacer ellas mismas, organizar las jornadas, y son algunas de las frases que ellas dicen, qué significa vivir con dolor, y lo que es importante, resalto, son los principales actores en este gran equipo de trabajo. Bien, este proyecto ha dado también se dieron 4 cursos a lo largo de todo este lapso a profesionales de la salud. Sin embargo, si ustedes ven, son pocos los profesionales de la salud que asistieron, por eso es que nos dimos un giro a dar sesiones a los propios pacientes y familiares, y esto dio lugar a toda una guía de manejo cognitivo-conductual. Están los autores, y con mucho gusto también menciono que capacitados en línea y en las 9 jornadas tenemos 382 profesionales capacitados en esta información, de acuerdo a los datos de la doctora Fuentes, con la diseminación de modelos de intervención. Con mucho gusto, me pasaron apenas también ayer la información de los videos que se han subido a YouTube de todas estas jornadas, pues son de los 3 videos más vistos, justamente en nutrición, amor y desamor en la fibromialgia, y toda la actualización en ello. Y finalmente, pues este proyecto nos dio para trabajar la anterior. Decía, a lo largo de estos años hemos participado con 4 carteles en esta misma reunión. Los 2 anteriores ganaron un primer lugar en concurso de investigadores. Estos otros 2, una tesis de especialidad
Entonces hemos participado con 4 carteles y tesis, también hemos tenido alumnos de servicio social, de prácticas y tesistas. Una tesis, mi tesis de doctorado que dio pie a todo esto, una tesis de especialidad en psiquiatría, una de maestría que está en proceso y esperemos que pronto ya la termine la maestra Guerrero, y 4 tesis de licenciatura, entrevistas, manejo de emociones, perfiles psicofisiológicos de estrés, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues esto no podría haber sido posible sin el esfuerzo de todo un equipo. Aquí está la doctora Mendieta, una asociación, Mujeres Mexicanas Unidas por la Fibromialgia, nuestros pacientes, todo el apoyo de nuestra querida directora que ha creído en el proyecto, que orgullosamente puedo decir fue una de mis tutoras en el doctorado. Los pacientes y familiares principales actores, todos, quizás se me olviden algunas personas, pero no sería posible y creo que acorde al lema Salud Mental sin estigma, podemos decir con orgullo que hemos contribuido. La enfermedad existe, es real, el impacto lo tienen pacientes familiares y el dolor seguirá siendo todavía un gran reto para todos nosotros. Muchas gracias por su atención.